diferentes aspectos. Ese es un aspecto general del infarto, porque después vamos a estudiar probablemente el infarto del miocardio, el infarto cerebral, el infarto intestinal, ¿no? Entonces vamos a estudiar diferentes patologías del infarto. Pero en sí, ¿qué cosa es el infarto? Es una necrosis isquémica y que va a ser causada por oclusión del riego arterial, ¿no? Entonces va a ver que este drenaje arterial o venoso puede estar, ¿no?, obstruidos, ¿no?, que puede ser en las arterias, como puede ser en las venas, ¿no? Y que después también ya vamos a estudiar cómo se llama lo que se produce en las arterias, cómo se llama lo que se produce en las venas, ¿no?, las diferentes alteraciones en cada tipo de vaso según su tamaño, ¿no?, y según su función. Entonces vamos a ver que la causa principal de infarto, por ejemplo en el infarto del miocardio, es la obstrucción de las arterias coronarias. Si las coronarias se obstruyen, va a producirse el infarto del miocardio, ¿no? Para que el corazón funcione correctamente, la sangre debe circular a través de las arterias coronarias, ¿no? Esas son las rutas o las vías principales. Es como decir, para llegar aquí, tiene que cruzar usted la avenida para llegar a su universidad. Entonces, en el corazón, las arterias coronarias son las vías principales que irrigan el corazón, ¿no? Entonces, vamos a ver que generalmente, ¿qué es lo que pasa? En el 99% de casos, se dice que se produce, para que se ocluya, se produce una trombosis. O sea, la sangre se coagula y se forma una trombosis. O de lo contrario, es un émbolo. O sea, el trombo ya se fragmentó y trata de viajar por el torrente circulatorio y se va a obstruir en el vaso más pequeño, ¿no? Entonces, puede ser problemas trombóticos o problemas embólicos o otros mecanismos, como también podemos tener la torsión de vasos, como ocurre muchas veces en ovario, por ejemplo, tiene un quiste a pedículo torcido, entonces va a ocasionar una necrosis y va a ocasionar dolor. La paciente va a terminar en una emergencia. En los varones, una torsión testicular va a terminar en emergencia porque el dolor es tremendo, ¿no? Y se va a producir un infarto con el riesgo de perder el testículo, ¿no? Igualmente en la mujer, del ovario. Entonces, esos son por causas ya mecánicas, ¿no? No por trombosis ni por embolo. Luego, los tipos de infartos. Los infartos pueden ser de diversas formas, ¿no?, según como uno los quiere clasificar. El infarto tisular, o sea, es el que se produce en un tejido. Puede ser en el riñón, puede ser en el vaso, puede ser en el pulmón. Ese es el infarto, ¿no?, del tejido, del tipo de tejido, ¿no? El infarto pulmonar. Ahí ya el infarto pulmonar no solamente es un pulmón, muchas veces el problema es bilateral, ¿no? El infarto de miocardio, ya tenemos el corazón, que ya hemos explicado qué es lo que pasa, se forman trombos o émbolos. Y el infarto intestinal, que también es una necrosis de parte o una porción del intestino, ¿no? Y que generalmente también puede ser por torsiones, ¿no?, intestinales, se dobla el intestino un fragmento y se produce una necrosis, o una bacteria que puede producir una necrosis de parte del intestino, ¿no? Todos los infartos en sí se producen por obstrucción o oclusión, ¿no?, de un vaso arterial, que ya hemos dicho que ha ido por trombo. Aquí tenemos que se produce en el infarto un espasmo local, o sea, es en esa zona en donde se ha producido el vaso afectado, no va a haber, ¿no?, generalmente una fase activa, sino es un espasmo, una contracción ahí, ¿no? Luego, hemorragia, va a haber una hemorragia dentro de la placa, sí, que ya hemos visto eso en el infarto reciente. ¿Qué cosa hay? Hemorragia, ¿sí? Luego, si en caso del infarto por compresión externa
yo les decía, supongamos que ha habido una torsión del intestino, una torsión de parte de un vaso que va por un quiste al ovario, entonces esto se produce el infarto por compresión externa. Ya no es un problema intrínseco, sino extrínseco, ¿no? Entonces, ¿va a ir a dónde? Va a ir a ocluir la luz del vaso. Entonces, al no haber circulación, no haber aporte de oxígeno, muere ese tejido, ¿no? Se produce el infarto. Y eso va a producir una congestión. Y esta congestión nos va a llevar a la salida muchas veces de sangre. Por eso encontramos hemorragia en una fase inicial, ¿no? Entonces, tenemos que el infarto es esa falta, ¿no?, de fluidez del riego de sangre, y la sangre lleva el oxígeno, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos la importancia de por qué nuestros órganos vitales necesitan del oxígeno, ¿no? Entonces tenemos que, hay otra clasificación que se da a los infartos, que es el infarto rojo y el infarto blanco. ¿Cuándo se produce el infarto rojo y cuándo se produce el infarto blanco? Tenemos que el infarto rojo es por una oclusión venosa, ¿no? Mientras que tenemos que puede haber que este infarto rojo se pueda producir también porque hay un tejido de doble circulación, como ocurre en el pulmón, como ocurre también en el intestino delgado, que tienen varias fuentes que irrigan un mismo órgano, ¿no? Ahora, otra es que hay infartos de tejidos congestionados por un flujo venoso muy lento. O sea, la sangre llega muy lentamente a esa zona, entonces no lo irriga adecuadamente, ¿no? Otra que sea por recuperación del flujo de la zona de oclusión arterial. O sea, que nosotros ha habido una oclusión, pero estamos tratando, por ejemplo, puede ser una compresión extrema y luego lo soltamos y recién se recupera el fluido como debe de ser, ¿no es cierto?, en el volumen que debe tener. El otro es el infarto blanco. El infarto blanco, como ustedes vieron acá, es en vena. Aquí el infarto blanco es en la arteria. Oclusión arterial que afecta a un órgano, ¿no?, con circulación arterial terminal. Por ejemplo, en el vaso, por ejemplo, en el riñón, puede ser, ¿no?, o en el pulmón, ¿no? Dos, que haya densidad del tejido que limita la salida de la sangre en los lechos capilares o vecinos hacia la zona necrótica. Entonces, como profesor decía, importa mucho el calibre, que ya lo vamos a estudiar después, el calibre de cada vaso sanguíneo. Tenemos que las arterias, generalmente hay arterias de gran calibre, arterias de mediano calibre y los capilares, ¿no? Entonces, imagínense qué ocurre, por ejemplo, con la diabetes. Va a lesionar a los capilares. Por eso que todo diabético termina con problema de ceguera, porque afecta los vasitos más delgaditos, chiquitos que están en el ojo. Puede afectar a los vasos periféricos de las piernas, los más chiquitos, ¿no? Entonces la persona va a tener una cierta o sea, no va a tener problemas para la circulación en piernas, sobre todo en pies. Entonces tiene como un adormecimiento, ¿no?, porque la circulación llega muy pobre, ¿no? Entonces tenemos eso que ver, y por eso es que tenemos que nosotros, si sabemos y comprendemos esto que estamos viendo en forma casi teórica y lo aplicamos a la práctica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar la perfusión de la sangre o de las arterias. Entonces, por ejemplo, los que quieran ser cirujanos aquí, ¿qué hacemos si un vaso en pierna está ocluido? Tratamos de hacer que llegue la circulación. ¿Cómo? Con masaje, ¿no? ¿Por qué ponen en rehabilitación compresas tibias? Empiezan a odiar porque va a favorecer la vasodilatación, ¿no? Entonces tenemos que la característica histológica del infarto es la necrosis coagulativa isquémica. En sí vamos a ver que la oclusión o el fallecimiento de este vaso, de la circulación de este vaso, importa mucho. Si es de 4 horas o de 12 horas, ¿no? Porque según eso va a lesionar determinados órganos. Entonces ustedes saben por qué a una persona que le da infarto
tenemos que recuperarla en máximo 5 minutos. Porque el oxígeno, si demora más de los 5 minutos, tiene daño cerebral. Por eso tenemos rápidamente, vemos un infarto y tenemos que aplicar y reanimar al paciente para que recupere la circulación, ¿ya? Entonces, en los tejidos lábiles pueden en sí producirse una regeneración tisular en la periferia, ¿no? Y a su vez, puede ocasionar una cicatriz, como ocurre en las zonas de infarto. En las zonas de infarto del miocardio que se forma, por eso es el infarto antiguo, se forma una cicatriz en esa zona que ustedes lo ven como de color rosado sin células, ¿no? Ausente de células, ¿no? Y luego, si nosotros tenemos que se produce con el cerebro, esta oclusión que ocasiona que el cerebro tenga una necrosis licuefactiva, y esa necrosis licuefactiva lo va a llevar a que pueda tener infartos. Estos infartos, al producirse la necrosis licuefactiva, esas células se están destruyendo, que al destruirse pueden ocasionar un problema séptico. Ese problema séptico va a ocasionar un infartos sépticos. Por lo tanto, se va a formar un absceso, ¿no? Entonces, es por eso de que tenemos en el infarto, hay procesos, son pasos sucesivos que se van dando, pero si nosotros tempranamente intervenimos, estos sucesos pueden no continuar, como algunas otras veces depende cuánto es el compromiso que hay en la persona para que todos realmente se pongan en relación y realmente ocasionen la muerte de la persona, ¿no? El infarto de miocardio. Tenemos que, por ejemplo, cuando hablamos de infarto de miocardio, vamos a ver que ese infarto tiene también sus clasificaciones. Si está en qué estadio. Si está en un tipo 1, un tipo 2 o un tipo 3, ¿no? O 4. Entonces, el infarto tipo 1 es ese infarto que ocurre cuando el coágulo de sangre, ¿no?, ha formado trombo y vamos a tener una trombosis coronaria y va a obstruir la arteria estrechada. Esta es la fase más ideal de poder revertir el cuadro, ¿no? Porque hay un coágulo allí, pero ¿qué hacemos? Rápidamente colocamos, así como están los anticoagulantes, como la warfarina, como la heparina. Hay otras sustancias mucho más rápidas que se colocan y inyectan y van a tratar de destruir ese coágulo y lo van a hacer líquido, ¿no? Entonces, este infarto va a ser reversible si no ha pasado muchas horas para esa persona. Se va a recanalizar ese vaso y ese paciente va a continuar con vida. Pero si tenemos que el infarto agudo de miocardio secundario, tipo 2, ya va a ocasionar un desequilibrio isquémico. Entonces el paciente está un poco más delicado de lo que no solamente es que ha obstruido, sino que además tiene una serie de clínica por detrás que ya este cuadro va a ser más agudo, ¿no? Y el tipo 3 es un infarto agudo también, pero que conduce realmente a la muerte del paciente cuando no se dispone de resultados que haya biomarcadores que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, no hay, está ausente, por eso es que generalmente, por ejemplo, en las clínicas, que generalmente tienen, las que están especializadas para el corazón, tienen de estas sustancias inyectables que se colocan inmediatamente y que cada ampolla está en más o menos $80 a $100, ¿no? Pero en los hospitales, a veces muy humildes, no se tiene la droga o no se tiene la sustancia. Se hace todo el procedimiento, pero no se puede colocar la ampolla porque no hay, al menos que la familia la use, ¿no? Entonces, quizá este paciente, si no tiene marcadores, no tiene cómo poder anticoagularlo rápidamente, el paciente puede morir, ¿no? Entonces, el tipo 4 es el infarto agudo de miocardio relacionado con la intervención coronaria percutánea, o sea, hay un daño a nivel de la lesión de la coronaria, que puede ser una ruptura, puede ser otro daño que esté ocasionando a la propia zona miocárdica, y el paciente corre el riesgo de morir, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, no solamente
corazón va aunado al problema de la respiración, el oxígeno, ¿no? Y incluso todo el equilibrio ácido básico que tiene que haber en nuestro organismo y que nosotros no lo valoramos cuando estamos tranquilos caminando, pero cuando nos descompensamos nos damos cuenta cuál es la clínica que trae ese paciente, ¿no? El infarto agudo de miocardio es una patología de mayor prevalencia en la actualidad, ¿no? Y ocasiona gran morbimortalidad. Hasta el momento el infarto de miocardio es una patología mundial. No se produce en todos los países industrializados y no países del tercer mundo, igualmente se produce el infarto de miocardio. Está asociado muchas veces a problemas de estrés, está asociado a problemas también de dieta, ¿no? Porque muchas personas tienen sobrepeso, son muy gorditos, no han tenido un control adecuado de cuidar, ¿no?, la ingesta de sustancias grasas y de azúcares, ¿no? Tenemos que en el año 2015, según la Sociedad Americana de Corazón, dice, ¿no?, que los Centros de Control y de Prevención de Enfermedades y el Instituto Nacional de Salud han encontrado que hay una prevalencia de infarto agudo de miocardio, ¿no?, en los Estados Unidos, sobre todo en los varones, ¿no?, se encuentra más o menos de 11.3 a 17.3 y en pacientes mayores de 60 años y entre 4.2 y 8.9 en mujeres. Miren que tanto en hombres como en mujeres se puede dar el infarto de miocardio, ¿no?, con prevalencia en el varón, pero últimamente nos hemos dado cuenta que también la mujer está teniendo infarto de miocardio, porque hoy en día la mujer trabaja y compite en el aspecto laboral tan igual como el varón, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que nosotros tenemos que ya estas estadísticas de 2015, estamos en 2019, ya las estadísticas probablemente han ido cambiando, ¿no? Desde su primera publicación, que fue en el año 1971, la Organización Mundial de Salud ha buscado la mejor forma de delimitar esta entidad con fines de diagnóstico, ¿no?, tanto epidemiológico, de investigación, ¿no?, y con el tiempo se encuentra que hay, pues, generalmente muchas definiciones acerca del infarto, ¿no? Y vamos a ver que algunos lo describen como infarto agudo, infarto espontáneo, como infarto secundario, ¿no?, como infartos de miocardio que conducen a la muerte. Entonces, aquí tenemos que hay varios tipos que han clasificado los infartos, incluso algunos lo han clasificado hasta el tipo 5, ¿no?, últimamente, donde el tipo 4 lo dividen en A y B, con infarto agudo de miocardio relacionado a una intervención percutánea y el otro relacionado a trombosis del stent. El stent quiere decir que han hecho una pequeña cirugía de colocar como quien dice, un puente, un canal, ¿no?, para facilitar la irrigación de la porción que continúa, ¿no?, como decir, como un puente. Han hecho de un lado a otro lado para tratar de irrigar esa zona. Y ese stent se puede trombosar también, ¿no?, y ocasionar igualmente, ¿no? El tipo 5, que es un infarto agudo de miocardio relacionado a que uno puede hacer una derivación aortocoronaria con injerto, ¿no? Entonces tenemos que eso ya va generalmente dentro de lo que es la cirugía, ¿no?, que también se realiza hoy en día en el corazón. Hay muchos profesionales que se han desarrollado en ese campo, en la cirugía cardíaca, donde podemos tener que prácticamente a muchos, en esos sectores, a muchos casos que podrían haber fallecido, ellos tratan de recuperar a esos pacientes porque tienen hasta máquinas que reemplazan prácticamente al pulmón para establecer y canalizar bien las vías del corazón. Entonces, algunos centros, como sobre todo Brasil, tienen centros muy especializados en ese campo, como también Estados Unidos, ¿no?, y Europa. En el Perú, fatalmente, todavía la parte de cirugía cardíaca existe, pero todavía no podemos decir que estamos muy desarrollados, ¿no?
se hace cirugía, sí, finalmente derivaciones, pero todavía no se tiene un equipamiento como el que tienen pues otros países, ¿no? Para lograr incorporar este tipo de cirugías, incluso cirugías en niños que ya se están haciendo, ¿no? Trasplantes de corazón que se están haciendo. Aquí sabemos que los trasplantes de corazón son muy alejados en nuestro país. En otros países son realmente como una cirugía de rutina, ¿no? Cada mes, ¿no? Como ocurre en Brasil, hay una zona en Mesajena, que justo está un colega en mi promoción desarrollando un trasplante de corazón en Mesajena, el doctor Cosquillo, y incluso hace cirugías en niños muy pequeños, ¿no? Entonces imagínense ustedes que están todavía jovencitos, alguno que le interese y le guste, pues puede dedicarse a ese campo. Tiene un gran futuro en el campo profesional, pero al mismo tiempo siempre es trabajar con la vida y con la muerte, porque ustedes saben que el corazón es un órgano muy importante, ¿no? Donde nosotros podemos aceptar o hacer excelentes cirugías o también cirugías que sean, no sean realmente aportantes para el paciente. Entonces, miren, hay ramas pectorales, hay infartos que se producen, miren, en esta zona, miren la variación de los infartos, en cambio miren, respeta esta zona, pero coge este vaso más bien, ¿no? Entonces, ¿cómo van estas ramas perforantes, la descendente anterior izquierda? Esta, sin embargo, va en forma diagonal de la descendente anterior izquierda, ¿no? Esta de aquí va, por ejemplo, perforante en las ramas, mira, diagonales, descendientes anterior y posterior, ¿no? Y este de aquí tenemos que también ramas diagonales, pero miren, de la descendente izquierda, anterior izquierda, miren, va para acá, ¿no? Y la circunfleja izquierda. Entonces, los infartos pueden ser en diferentes regiones o porciones que irrigan los vasos. O sea, muy bien sabemos que cuando hay, sobre todo un infarto que se ubica en el haz de His, indudablemente es una muerte instantánea, ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero si ocasiona un infarto en esta zona, ahora depende si es toda esta zona o depende si es una partecita, estos pacientes pueden continuar con vida si se les recupera y se les rehabilita. Lo que tratamos de hacer, lo que se trata es de que ese vaso vuelva a tener el calibre que tenía. Entonces, ahí utilizamos la física, la presión que tiene que existir para que el oxígeno llegue y canalice esa zona. A los pacientes se les hace una terapia que lo utiliza el Hospital de la FAB, el Hospital del Corazón. Esos pacientes se los lleva a la altura, pero no se los hace subir personalmente, sino se los lleva en helicóptero y se les deja arriba, en la cima de un cerro. Y allí que respiren, que hablen. ¿Para qué? Para que ellos, porque las zonas más altas, ustedes ya van a ver cuando viajen a la sierra, ¿qué les da? Por 8. Pero ¿qué sucede? Sus vasos se dilatan. De todos nosotros, los que somos limeños, los que estamos en zona de costa, vamos a la sierra y los vasos tienen la capacidad de dilatarse. Y por eso también nos sentimos mejores. Decimos, ay, me he venido con más energía. Es porque los vasos se han dilatado. Y entonces pasa mayor aporte de oxígeno, mayor aporte de sangre, ¿no? Y es por eso que la gente cuando va al curso es realizado con más energía. No estoy con energía analizando desde el punto científico, es porque el aporte de oxígeno va a ser mayor, porque los vasos se van a dilatar, ¿no? Y eso es ese mismo principio se utiliza en los pacientes que han sufrido infarto. Entonces, como ellos no van a poder escalar porque peor se van a quedar el camino, se les lleva en un helicóptero y se les deja en altura. Y que ellos respiren en esa zona, a veces 10-15 minutos, otros días se les lleva, ya no será 15 minutos, serán 20, y otros días, hasta que logra su organismo solo dilatar sus vasos y hacer su vida normal, ¿no? Entonces, esa es una terapia que utiliza la rehabilitación para los pacientes con infarto. Entonces, en el infarto agudo de miocardio, ¿qué es lo que va a haber? Un dolor torácico isquémico, el cual se debe al trastorno que hay en la irrigación. O
sea, no hay el aporte adecuado de sangre y sobre todo de oxígeno. Entonces la persona siente una sensación de que se está ahogando, que le falta, ¿no? Cómo poder continuar respirando, porque el oxígeno no llega a tener actividad, ¿no? Entonces ese inicio puede ser súbito, puede ser muy leve, como puede ser fulminante, ¿no? Depende de cuál vaso sea el que esté afectado o obstruido, como ya les decía, si es que es esta coronaria, o si es que es esta, o si es que por acá la circunfleja. Entonces, según ello, va a haber el daño, ¿no? Puede ser área precordial, se irradia. Muchas veces sabemos que ese dolor que se produce en la persona puede ser muy agudo, como algunas veces imperceptible, ¿no? Porque el problema no ser tan agudo, en el sentido de que hay personas que ya sienten el dolor precordial, ¿no? O sienten dolor muchas veces de estómago, porque se irradia, puede ser en cualquier zona del tórax que tenga el dolor la persona, y puede ser un infarto, ¿no? Entonces, lo que sucede es que hay casos que hoy en día se están viendo que a veces el dolor no es muy agudo, es una cosa imperceptible y puede ocasionar, sin embargo, en nuestros electrocardiogramas ya los desniveles que ha habido un infarto, ¿no? Entonces, eso es lo que, por eso estas pruebas, estos diagnósticos se tienen que hacer con estudios de pruebas auxiliares, ¿no? Entonces tenemos que los factores que condicionan el desarrollo de un infarto, pues primero la naturaleza del aporte vascular, o sea, es una arteria que se ha afectado de gran calibre, ¿no? O una arteria de mediano calibre dentro de las mismas arterias del corazón. Como también puede ser a otro nivel, si se lesiona una arteria importante que irriga el intestino, ¿no? Por supuesto, además es más grave que sea un capilar pequeño, ¿no? La velocidad del desarrollo de la oclusión, o sea, si fue rápido o fue lento, ¿no? La oclusión, ¿cómo fue la oclusión? Eso también es importante tomar en cuenta porque va a haber mayor daño o menor daño, ¿no? La vulnerabilidad de la hipoxia. Las neuronas, como les decía, generalmente se afectan a los 3 o 4 minutos, por eso máximo 5 minutos rehabilitamos al paciente. Se producen cambios que si no van a ser irreversibles. Lo rehabilitamos al paciente, pero de repente ya no puede desarrollar todas sus funciones. Se queda con hemiplegia, se queda con, de repente no puede hablar o no recuerda hechos pasados, o sea, porque se lesionó parte del cerebro por oxigenación. Luego tenemos el contenido de oxígeno en la sangre. Es muy importante el contenido de oxígeno que tenemos en la sangre, ¿no? Por eso es que nosotros, como por medio de la vía respiratoria, ¿no? Es que nosotros en cada respiración vamos a impulsar oxígeno y en cada tanto inhalación como exhalación va a ayudar a compensar, porque envía con el oxígeno a nuestro cerebro y a todos nuestros órganos oxígeno, ¿no es cierto? Entonces es lo que tenemos que hacer siempre, respirar, ¿sabes? Una respiración fuerte en la mañana, sobre todo cuando nos levantamos, porque nuestros órganos están en total tranquilidad. Necesitamos más oxígeno para tener energía de poder hacer todo lo que queremos hacer en el día. Tenemos que hacer respiraciones. La respiración, por eso que ustedes podrán ver que la medicina china, los japoneses tienen sus medidas de control, van siempre guiados por la fuente de la respiración, ¿ya? Entonces luego tenemos que, si todo esto falla, se va a producir un shock o un shock, ¿no? Entonces ese shock que va a producir puede ser cardiogénico, o sea, corazón, puede ser hipovolémico, puede ser séptico, puede ser neurogénico o puede ser anafiláctico, ¿no? Entonces los shocks pueden ser de diferentes tipos. El shock, por ejemplo, hipovolémico, es el que se produce si un paciente por un accidente pierde gran cantidad de sangre. Entonces, sabemos que el volumen normalmente que tenemos nosotros de sangre puede perder 2 o 3 litros, realmente el paciente se va a chocar, ¿no?
Luego, si tenemos un paciente séptico con una infección, una bacteria, ¿no? También, igualmente, el paciente va a ir a un shock. Si tenemos un paciente con problema anafiláctico, por ejemplo, picadura de una araña, que tiene un veneno tóxico, rápidamente va por vía sanguínea y rápido va a producir los cambios y las alteraciones que lo vayan a llevar a un shock. El paciente va a terminar de repente en coma o pérdida de conciencia, ¿no? Puede llegar hasta allí. Entonces, el neurogénico también, porque va a afectar a toda la vía nerviosa inmediatamente. Entonces, tenemos que los choques cada vez va incrementando, ¿no?, el daño, de tal forma que el paciente va llegando a más y justamente en riesgo de perder la vida, ¿no? Entonces, en la fisiopatología que tenemos, que hay mediadores inflamatorios, ¿no? Los mediadores inflamatorios van a estar en la pared celular, ¿no?, del microorganismo, de esa bacteria o de ese, puede ser, supongamos que no estamos hablando de un neumococo o un estreptococo. ¿Dónde va a estar? En la pared de ese agente. Ahí está ese microorganismo que se va a unir a los receptores, a los neutrófilos y a las células mononucleares, ¿no? Y luego van las células endoteliales que van a determinar la activación celular, por lo tanto van a ir ocasionando destrucción de ellas. La activación y lesión de células endoteliales. Ahí tenemos que esta activación de células endoteliales van a ser producidas por elementos microbianos, ¿no?, mediadores inflamatorios elaborados por quienes, por los leucocitos, y van a determinar 3 secuelas: que haya alteraciones metabólicas, que haya alteraciones de inmunosupresión o que haya alteración de disfunción orgánica. Puede ser cualquiera de esas 3. Si hay alteraciones metabólicas, vamos a ver estos pacientes que tienen sepsis, muestran resistencia a la insulina, va a haber hiperglicemia, ¿no? Si es que hay alteraciones de inmunosupresión, el estado inflamatorio inicial por esta sepsis puede activar mecanismos inmunosupresores contra reguladores que pueden implicar la inmunidad innata y adquirida. Puede ser también innata común, y como también adquirida. Y si hay una disfunción de tipo orgánico, vamos a ver que va a haber una hipotensión sistémica. Aquí la presión disminuye, el edema intersticial, sale el líquido al extracelular, ¿no? Y vamos a ver del intracelular al extracelular, la trombosis de vasos pequeños van a producir luego el aporte de oxígeno, y vamos a ver que estos nutrientes, estos tejidos son incapaces de utilizar estos nutrientes, ¿no? Y vamos a tener que se va a producir toda la falla, ¿no?, en este paciente, ¿no? Entonces, los factores que contribuyen a la fisiología del infarto tenemos que el shock séptico, que se asocia con una alteración hemodinámica y hemostática, porque afecta, ¿no?, justamente a todos los elementos de sangre, ¿no? Y va a producir luego, el paciente por shock séptico lo va a llevar a la coagulación intravascular diseminada, ¿ya? El shock séptico también por infecciones gram positivos, luego puede ser por gram negativos y también puede ser por hongos incluso, ¿no? Entonces podemos tener una neumonía por hongos, un micoplasma, puede ser un causante, ¿no?, de neumonía, ¿no? Tenemos el shock séptico, va a producir vasodilatación sistémica y acumulación periférica o hipertensión del tejido. Y en cambio, en el shock séptico también vamos a ver que se asocia a otros cambios metabólicos, y aquí que van a alterar en sí la función que tiene la célula, ¿no? Y van a ser cuadros ya después irreversibles el shock séptico si no lo controlamos rápidamente, ¿no? Ahora, tenemos que los factores que influyen en el desarrollo de un infarto, ya hemos dicho de naturaleza, la naturaleza del riego es muy importante. O sea, si es en pulmones, hemos dicho que el riego sanguíneo es doble, pulmonar y bronquial. Si
Si es en el riñón y en el vaso, va a haber arterias terminales pequeñas que causan el infarto. Y si es que nosotros tenemos la velocidad con que se desarrolla esta oclusión, ¿no?, que es importante, si se demora 4 horas o 6 horas, ¿cuánto tiempo ha demorado que esté obstruido el vaso? Pues tenemos que hacerlo más rápido para recuperar su función. La vulnerabilidad de un determinado tejido a hipoxia, las neuronas sufren daño irreversible en 3 a 4 minutos. Y el contenido del oxígeno en la sangre, y ya hemos dicho que es importantísimo. Luego tenemos que el choque o colapso cardiovascular son sucesos clínicos que se van a dar, que incluyen la hemorragia, incluyen el traumatismo, puede ser por quemaduras, por infarto de miocardio, por embolia o por septicemia. Y la deficiencia de este riego va a disminuir la reducción del gasto cardíaco, el volumen sanguíneo circulante. Como resultado va a haber baja de presión, una hipotensión, y va a deteriorar en sí el riego de sanguíneo, por lo tanto va a haber hipoxia celular, ¿no? Se puede clasificar en 3 categorías: el cardiogénico, pulmonar y séptico. Y el cardiogénico ya sabemos que es una falla de la bomba cardíaca, ¿no?, donde se va a producir el daño del miocardio en sí. Puede estar acompañado de una arritmia ventricular, puede haber obstrucción del flujo externo, como es en la embolia, y en la hipovolemia por pérdida de un volumen sanguíneo, ¿no? Y puede estar causado por una hemorragia o por casos de quemadura, donde el líquido intracelular va al extracelular y se produce un shock. Y el séptico por infecciones generalmente sistémicas, por genes gram positivos, gram negativos, ¿no? Generalmente vamos a ver que luego esto puede ir al choque anafiláctico por hipersensibilidad, ¿no?, de la inmunoglobulina E, se acompaña con vasodilatación y va a producir en sí una anoxia celular, ¿no? Entonces todos estos diseminan un gran volumen de gasto cardíaco. Tenemos que las endotoxinas que tienen estas bacterias, ¿no?, las bacterias tienen unas endotoxinas que son lipopolisacáridos, que van a estar, ¿no?, en la pared bacteriana, van a ser liberados cuando la pared celular se descompone, ¿no?, y esa es la respuesta inflamatoria que produce. Estos lipopolisacáridos vamos a ver que constan de un ácido tóxico que se va a llamar el lípido A, y que tiene una cubierta y se va a formar un complejo polisacárido, concluyendo el antígeno. Por lo tanto, se produce todo el problema de shock anafiláctico. En los estímulos del shock, ¿qué va a haber? Puede haber dolor, puede haber hipoxemia, o sea, falta de oxígeno, puede haber hipercapnia, ¿no?, acidosis, o sea, acá aumenta el CO2 y luego se produce una acidosis y una hipoglucemia, ¿no? Tenemos que el shock circulatorio, como ya habíamos dicho, representa que ese flujo sanguíneo es inadecuado y los tejidos van a sufrir un daño, ¿no?, por escasez de oxígeno, y las células tisulares van a ir, ¿no?, produciendo daño, ¿no?, por falta de irrigación. Luego tenemos que en este proceso también ahí se van a dar toda una serie de variaciones, ¿no?, o respuestas que son químicas, ¿no? El reflejo de varoreceptores, o sea, los varoreceptores tienen que ver con la presión, ¿no? Provoca una estimulación simpática potente de la circulación, va a haber una respuesta isquémica del sistema nervioso. Estimulación simpática aún más potente, se activa hasta más o menos la tensión a 50, relajación inversa por estrés al sistema circulatorio, va a haber contracción vascular en torno a menor volumen de sanguíneo, llenado inadecuado, ¿no? Nosotros cuando presionamos, soltamos, vemos cómo retorna la circulación, pero si nosotros presionamos y la persona no retorna muy rápidamente, hay algún problema en la oxigenación. Aumento de la secreción de renina-angiotensina 2,
se contrae las arterias periféricas del riñón, disminuye la eliminación renal tanto de la sal como el agua, ¿no? Y proviene la producción del shock. Entonces, y el paciente va yendo por esta descompensación al shock. Por lo tanto, luego tenemos que hay aumento de la secreción de la hipófisis de la vasopresina, contrae las arterias periféricas, aumenta mucho la retención de agua, aumenta la secreción de catecolaminas, ¿no? Contrae las arterias y las venas periféricas, eleva la frecuencia cardíaca a 30 segundos tras la hemorragia, mecanismos compensadores normalizan el volumen de sangre, tratan de normalizarlo, hay absorción de grandes cantidades de líquido del aparato digestivo, absorción de líquido hacia las capilares sanguíneos, ¿no? Y vamos a ver que hay conservación renal de la sal, el agua y aumento de la sed y apetito por la sangre, ¿no? Entonces tenemos que todo esto que vamos viendo en forma teórica se va dando en el paciente y tenemos que controlarlo con justamente las sustancias en qué momento le ponemos oxígeno, en qué momento le ponemos, controlamos la orina, análisis de orina, luego tenemos que controlar la vía, cuánto estamos colocando de suero, ¿no? Si el suero es salado o si estamos poniendo dextrosa, porque si hay hipoglucemia tenemos que cambiar a dextrosa. Luego tenemos que, cuando se producen los shocks sépticos, lo clásico de los shocks sépticos es que haya fiebre. Luego que hay una vasodilatación, una piel caliente y eritematosa. Y miren cómo está esas, parecen como unas picadas, ¿no? Y ese niño ya está yendo a hacer un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Los signos y síntomas tempranos es una hiperventilación leve, o sea, el paciente hace, ¿no? O sea, no respira adecuadamente, sino hiperventila. Alcalosis respiratoria, porque cada vez hace más jadea, no respira, o sea, trata de respirar, pero jadea. Y no, o sea, muy poco oxígeno entra, más bien más CO2 en el niño. Y muchas veces, ¿qué hacemos? ¿Cómo controlamos eso? Le ponemos una bolsita plástica y hacemos que respire dentro. ¿Para qué? Para compensar que no elimine mucho CO2 y más bien el oxígeno se dedica a correr. Cambios abruptos en la personalidad y la conducta, porque la persona empieza a desesperarse, empieza a angustiarse, porque justamente es como si estuviera ahogándose, no respira, no puede respirar, ¿no? Eso es lo que ocurre con estos pacientes que ya se chocan por problemas de oxigenación, ¿no? De falta de irrigación en los vasos, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos la explicación de lo que es infarto, ¿no? De la parte macro de lo que es infarto, porque después ya vamos a estudiar y tenemos los compensatorios de infarto de miocardio, pues veremos en otros campos los otros tipos de infarto y los problemas de circulación en vasos, y los vamos a